Buenos días, buenas tardes. Hoy estamos con el maestro Mauricio Guajardo allá en Chile. ¿Cómo te encuentras, maestro, en este día tan especial? Muy bien, Jaime. Aquí estamos, bueno, en primavera acá en Chile, pero está medio nublado. Cayeron unas gotitas, de hecho. Ha hecho, bueno, así como de los como comienzos de primavera más frío. Y un septiembre que pasó recién, creo que el más helado en muchos, muchos años. Pero Ya. bien, bien. Así digamos la primavera. Ok, ok. Maestro, ya comenzando, entrando en materia, cuéntenos cómo comenzó sus esculturas, cómo comenzaste tú en el arte. Sí. Mira, yo la verdad que yo al arte llegué, digamos, como una decisión más pensada. Te lo explico porque la verdad que toda mi vida me había preparado para estudiar medicina veterinaria. De hecho, yo, bueno, acá en Chile en ese tiempo, digamos, se dividía, por ejemplo, no sé, pues, en los últimos años del colegio, la escuela, ¿cierto? No sé, pues, matemáticos, humanistas y biólogos. Yo tomé por el lado de la biología, que era lo que me gustaba. Ciertamente, si hubiese, bueno, sabido antes que me gustaba el arte, probablemente hubiese estado en el humanista, digamos. Eh, y bueno, la verdad que siempre participé en varios concursos en ese tiempo y bueno, yo escribía mucha poesía y pintaba, ¿ya? Eh, en fin, por decisiones, digamos, preferí optar por el arte, pero siempre con la sensación de que, bueno, de que la pintura, digamos, era mi materia y mi elemento. Y en el camino, la verdad que me fui dando cuenta que era pésimo pintor, muy mal pintor. Y gracias a la ayuda de algunos profesores que yo tuve, eh, digamos, bueno, ellos veían, digamos, en el tipo de dibujo que yo hacía, que iba más enfocado hacia la escultura. Y te diré que en el fondo en primer año y capaz que el segundo año recién como que opté por la escultura y me gustaba mucho la posibilidad, digamos, de que en el fondo la escultura más allá de lo visual, ¿cierto? Se transformaba en algo que podía, no sé, pues, ser táctil, olores, no sé, había unas dimensiones, digamos, que ciertamente en las obras bidimensionales no se tienen. Entonces, ahí, como te digo, recién partí como con ese proceso de trabajar. Y, Exacto. Bueno, y aquí vemos ya, para que todos entiendan y observen todo de lo que el maestro está hablando. Vean aquí cómo se trata estas obras que se llaman Paisajes del Viento. Estas obras son hechas, parece que en metal, pero en sí tienden mucho algo geométrico. Maestro, ¿por qué no nos habla un poco de esta temática y de estas formas? sí, es que esto fue como el primer acercamiento, digamos, que yo tuve como con la escultura. Perdón, yo tuve un maestro en el fondo que bueno, era un maestro que trabajaba en acero y acero forjado. Entonces, los primeros trabajos que yo empecé a hacer, digamos, fueron a partir de estas formas muy cercanas, ponte tú, más que a Chillida, te diré, como a Chirino. Eh, Ciertamente, claro, hay mucha reminiscencia de Chillida y explorando un poco, digamos, las posibilidades, digamos, que me entregaba el metal y en algún punto me puse, digamos, a jugar y más bien derivar desde la escultura en metal a mezclarla con piedra y bueno, entro después en esta serie que se llama, normalmente yo parto, digamos, organizo mi obra a partir de series que tienen un título, normalmente tiene un comienzo, en la anterior, donde tú tenía mucho que ver con la memoria primera que tenía, digamos, que era del paisaje del campo chileno, que es, digamos, de donde viene mi familia, entonces mucho que ver con los bosques, con el vuelo de los pájaros, en fin. Esta en el fondo tiene, perdón, sí, la siguiente, digamos, ya empezó como más a jugar con el tema, digamos, como del proceso mismo. Si ves las que están a la izquierda, es una piedra que en el fondo está cortada con cuñas, por eso se ven esas marcas, y volví a armar la pieza, pero le volví a insertar este metal forjado, ¿cierto?, en el interior. Entonces, de alguna manera, como que juego con la idea esta de cómo nosotros partimos con el tema de la piedra, que es, digamos, así como lo más como constructivo sería, uno las fragua, digamos, calienta el metal, hace las cuñas, qué sé yo, después, no sé, pues, pica la piedra,
hace el agujero en la piedra y la va cortando, y en fin, y ese es como el proceso, y de alguna manera lo quería como registrar en este proceso como creativo de alguna manera. Exacto. Maestro, Sí, la fragua, o sea, usted tiene también conocimientos de fragua, porque para de todos sí, modos darle una cierta curva o una cierta textura al metal, hay que tener pues un calentamiento previo de este metal. sí. Maestro, este metal, ¿a cuánta temperatura está doblándose, se está moldeando? Porque en general, mira, esos no eran, bueno, no eran tan gruesos, eran como de 1 pulgada, pero sí trabajé unos más gruesos. Y por lo menos yo te diré hace unos 1200, casi sí, el límite, 1250, casi al punto de la fundición, para poder, digamos, hacer la flexión, digamos, del metal, si no era imposible. Exacto. No era imposible, sí. Sí, Maestro, pero entonces vemos aquí unas ciertas fechas bastante como muy anteriores. O sea, sí. aquí vemos 2000 tal, 1900 tal. ¿Desde qué tiempo usted está trabajando las esculturas? Porque vemos que hay bastante tiempo Sí. y muchos años de trabajo. Sí, así como a nivel profesional, son 25 años que llevo trabajando en la escultura. Y como te digo, partí con la forja, pero fue como esas pasadas más necesarias, digamos, para poder llegar al trabajo que estoy haciendo en piedra. Esta serie, bueno, tiene mucho que ver como con nuestra cultura mapuche, eh, digamos, a partir de ciertas imágenes que a mí me resultaban interesantes y propias, pero siempre con la idea de repetir el bosque. A mí es como súper recurrente, digamos, en mi transitar, digamos, en esta serie, ¿cierto? Exacto. Eh, Aquí vemos series ruedas. O sea, sí, esto va inspirado en qué? O sea, el primer inicio de la rueda o diferentes clases de ruedas. sí, tiene, bueno, en general la primera imagen donde sale el título aparecen como fotos de cosas que en el fondo me inspiran. Si puedes volver atrás, te fijáis, ponte tú, la que está a la izquierda, ese como dibujo, pintura, es a Sí, partir de un cultrún mapuche, que es un tambor mapuche. Y en el fondo, estas divisiones tienen que ver con los 4 cielos que hablan los mapuches, que es como la parte religiosa, pero también tiene que ver con la rueda del otro lado está la rueda esta para moler, ¿cierto? Que utilizaban, digamos, bueno, los españoles, no sé, pues, hay unas imágenes, digamos, de armas también mapuches. Y nada, yo voy jugando con la idea de la rueda. Yo partí, no sé, pues si ves la de la izquierda, digamos, es una piedra que está partida con la huella, ¿cierto?, de la cuña, esa misma. exacto. Aquí va la cuña, en estos Exactamente, orificios se en encuentran esa aquí. configuración. Sí, sí. Pero claro, yo la dejé, la evidenciaba, digamos, y la volví a unir. Y nada, pues un poco he ido jugando siempre con el tema de la rueda. A mí en el fondo es una serie, claro, que ahí dice que es hasta el 2012, pero no sé, quizá mañana se me ocurre hacer otro tipo de rueda, digamos, con el fondo más quizá con lo que estoy trabajando hoy día, que tiene que ver con otras cosas, digamos, porque en el fondo en estas primeras obras tenía mucho que ver con el objeto, ¿cierto? Eh, Exacto. aquí, Bueno, con vemos esta aquí misma, también vanos, puertas, ventanas. O sea, sí, vemos como, eso podría ser como significativamente o simbólicamente podrían ser portales exacto, donde hay un pensamiento que traspasa el tiempo o algo así. exactamente, exactamente. Entonces, si te fijas en esta primera imagen, claro, está Machu Picchu, por supuesto, Stonehenge, y hay unas imágenes, digamos, que de alguna manera evocan este comienzo, pero también es como digamos, de partir de este bloque más cerrado, ¿cierto? Empezar a abrirme a estas ventanas, a estos portales, ¿cierto? Y jugar un poco más que con el objeto y la piedra, es como con el espacio que contiene este vacío. ¿Te fijáis? Exacto. Vemos pues, este estudio de formas, maestro, vemos que de pronto algunas son ensambladas, pero ¿hay Sí, alguna pieza que sea totalmente eh, monolítica, o sea, que sea un solo tallado especial sin ninguna clase de, de ensamble, pues, por decir algo, por pegar algo? o sea, bueno, esa ponte tú que está como en piedra media rosada, entre rojo y rosada, ¿cierto? Esa es una pura pieza. Y mira, esa es una historia. Yo pasé por Ciudad de México y fui bueno, a la catedral, ¿cierto? En el Zócalo. Y bueno, una de las cosas así como que te impactan es, bueno, siempre está la idea, ¿cierto? Que en el fondo la puerta pequeña es donde nosotros los
los feligreses o la gente común, digamos, ingresa, ¿cierto?, a esta gran iglesia, pero está la puerta grande, porque está una puerta así enorme, ¿cierto? Bueno, en todas las catedrales, digamos, grandes están estas puertas grandes. Entonces, la puerta pequeña, digamos, como para la gente común y silvestre, digamos, y normal, y la puerta grande se supone que es para Dios. Entonces, de alguna manera quise como reflejarla en ese como... En esas obras, sí. Sí, sí, Bosques y palacitos. Ya sí, hay una integración un poco más o sea, más visible de lo que es la naturaleza. Vemos ahí unas sí, maderas. exacto. Si fijáis la segunda foto de izquierda a derecha, ¿cierto? Que salen esas casas, esos son los palafitos, que son típicas construcciones, básicamente están en el sur de Chile, en Chiloé, en una isla, y bueno, son construcciones, como te fijas, que están en el agua, digamos, que normalmente viven muchos pescadores ahí, digamos, y salen directamente al agua, o sea, pero están construidas así, digamos, sobre estos pilotes de madera que soportan estas construcciones donde ellos habitan. Exacto. Y claro, y ahí jugué con esa idea, digamos, de eso, de ese, el fondo del bosque me quedaba como con la idea de la transparencia, ¿cierto? Que en el fondo no tanto al árbol propiamente tal, sino como esta transparencia, digamos, se formaba y de alguna manera como varios de estos ejercicios tienen mucho que ver con eso en realidad. Exacto. Aquí vemos ya otra clase ahí vemos como me evoca a unas torres, me evoca a Sí, unas torres, no sé, pues en mi ignorancia o en mi parecer, pues parece no, que fueran unas torres. está perfecto, sí, sí, sí. Tiene mucho que, bueno, es que en este ejercicio, digamos, o sea, ponte tú, por ejemplo, si hay la imagen anterior, esa obra que en el fondo era a partir de puros como rectángulos, ¿cierto? Esa que está a mano izquierda, claro, si tú lo pensáis, podría ser perfectamente un proyecto para un edificio, digamos, ¿cierto? Que en el fondo salen todos los volúmenes, claro, y ahí me acerco mucho a la arquitectura, de alguna manera. Y de aquí como que empiezo, de alguna manera yo creo que con esta obra, y bueno, quizás algunas anteriores, empiezo como a tomar algo más como propio mío. Hay, ciertamente siempre hay reminiscencias de otros maestros, uno claro, va explorando, digamos, en el camino, eh, pero te vas quedando con ciertos aspectos que te van interesando mucho más. Y como te digo, a partir de este volumen del bloque, digamos, cerrado a estas obras que son mucho más abiertas. Exacto. Aquí aparece la palabra SIN, Cines, 2007, 2009. Es el exacto. curso de esta serie. Sí, yo mira, ya está, bueno, el cine es, bueno, es como es sin algo en el fondo, ¿cierto? Pero también cine es como pecado. Entonces, y si te fijáis en las imágenes que están abajo, bueno, reitero la idea, digamos, del bosque como trama, ¿cierto? Hay otros portales. La que está en el centro es yo no me acuerdo si es la Mezquita Azul o la Santa Sofía, pero en el fondo digamos, tú cuando estás en el segundo piso, eh, como público, ¿cierto? Para mirar a la gente que está haciendo la misa solamente a través de esa como ventana, ¿cierto? Que es como un mármol, ¿cierto? Tallado con este dibujo que en el fondo te permite básicamente acercar con la mirada nada más, no ver como en totalidad. Y nada, empezó a hacer el ejercicio, digamos, a partir de esa idea, digamos, de repetir ciertos patrones, en fin. Y Exacto. te fijáis que voy como evolucionando en la misma idea de este objeto abierto. En el fondo, muchas de estas cosas quizás son maquetas o casi pensadas como maquetas, digamos, para proyectos más grandes, en el fondo. A mí, claro, imagínate estar parado sobre o estar dentro de estas mismas esculturas, y eso sí, siempre lo fui buscando. Sí, La que sale en medio, claramente no, era otra cosa. Bueno, y estas piezas murales que también tienen que ver con estas mismas ideas de estos dibujos como más americanos, qué sé yo, ¿cierto? Estas como es, geometría escondida, digamos, en estas formas de animales, en fin. Y aquí sigo evolucionando, pero ya te fijáis que voy saliendo ya del paralelepípedo, va básicamente a partir del rodado que encuentro, empezar a vaciarlo, y muchas veces lo voy integrando, bueno, a veces son dos piezas, son tres, qué sé yo, o ponte tú el gesto de esta piedra roja, ¿cierto? Que contiene esta piedra redonda, digamos, en el centro, que es como el huevo, ¿cierto? sí, sí. Que es la caverna, habla como con esas cosas, pero en el fondo, si te fijáis, claro, yo, perdón, parto al principio haciendo como dejándoles un esqueleto a una piedra que en el fondo la piedra no tiene esqueleto, ¿no?
Sí, sí, correcto. Como, Eso es una labor, pues me parece a mí que bastante laboriosa porque sí, vemos que la piedra se va comiendo o se va tallando por el lado y buscándole como el centro y tratando de sacar que ese se convierta en un vacío para que exacto, pueda ser como, yo lo leo como que es como una capa protectora de algo. Pues por ahí vi unas esculturas donde las personas se meten dentro de la sí, escultura y quedan con la cabeza afuera, los brazos afuera y es como si exacto, fuera una vestidura o una armadura exactamente, como esto. Esto exactamente, parece una jaula, veo yo, que puede claro, entrar alguien ahí y se puede sentir atrapado o libre, o en fin, los portales, exacto, toda esa cantidad de cosas. Me parece bastante emocionante sí, esta clase de obra, este estilo y todo eso, porque es diferente. Aquí vemos, sí, claro, de lo que estábamos hablando, vemos a la persona metida dentro de la escultura. O claro, sea, la escultura juega y también la persona hace parte de la escultura. También es como un paseo por dentro de todo lo que es el arte es- tridimensional de este estilo de sí, obra. sí. Si es que, como digo, en algún punto me interesó mucho más, bueno, yo le llamo así esculturas habitables, porque me gusta mucho más la interacción, o sea, más que digamos, el poder apreciar una obra como un objeto, ¿cierto? El poder tú meterte adentro de esa obra, en el fondo. Y de alguna manera tú pasar a ser parte de ese mismo momento, digamos, de disfrutar el arte, en el fondo. Y Maestro, tiene, pero una pregunta ya un poco, ya fuera de salida. eh, el transporte de esta obra, o sea, de un lugar a otro, por decir, usted la tiene en su taller, claro, pero de ahí a allá, ¿cómo se lleva eso? O sea, eso va forrado con bastante, como decir, aquí le llaman jumbolón, ¿ya? esponjas, espumas de alta Sí, densidad o algo que permita de que eso no, o eso pues es tan fuerte que puede llevarse normalmente en un sí, camión. sí, la verdad que, bueno, salvo que el piso sea metálico, digamos, pero si es, ponte tú, si es de madera, no tienen ningún problema. Yo normalmente las esquinas las como dejo un poquito más redondeadas, digamos, para evitar que se salte la piedra, digamos, que queden estos agujeros. Que Exacto. sigo después evolucionando en lo mismo. Como que me doy vuelta, digamos, le doy vuelta a ciertas cosas. Te fijas que aquí hay como estas como flautas indígenas, ¿cierto? Estos instrumentos, pero también está la caverna, ¿cierto? Presente, porque en el fondo, te insisto, partí de estas estructuras que eran como formas más geométricas, estas ventanas, ¿cierto? Este esqueleto que daba, y empiezan a aparecer estas otras formas que vienen aquí en 40. 40 también jugué porque yo cumplía, me acuerdo, creo, acerca de los 40 o algo así. Claro, que en el fondo fue inaugurada el 2016. ¿Ah? Sí. Eh, y aparecen estas formas. ¿Te fijas? Y en el fondo dejo la piel de la piedra tal cual es. Porque tú la que está a mano izquierda abajo, esas como manchas que se ven son, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, ¿cómo? Esto que se le pega a las piedras. Bueno, es el polvo que queda después del tallado, ¿no? Que es que No, 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 eso es, no, eso está vivo. ¿Cómo se llama? El líquen, ¿cómo se llama? como Musgo, musgo. verdín, Tiene musgo, por eso digo, musgo y musgo. líquenes. Entonces, en el fondo, claro, aquí que está, digamos, en este espacio, digamos, generalmente los musgos, ponte tú, se secan bueno, con climas más secos, pero cada invierno con el agua vuelven a aflorar. Entonces, son piedras, digamos, que de alguna manera están como en constante cambio. De hecho, Exacto, son también, piedras vivas, por decir sí, algo. exactamente, son Maestro, piedras pero vivas. cuando usted, supongamos, ve la piedra, pues la piedra está hecha piedra, o sea, no tiene nada. Claro, Sea, nos mentalizamos para hacer eso o lo coge con mucho agrado, o sea, o se pone serio, en fin, porque aquí en realidad hay que tener, como decir, una gran decisión para lograr hacer estos trabajos, porque en realidad, bueno, por decir algo, cada vaso es por su estilo. Yo soy escultor, pero yo veo esta piedra un poco así, que la veo sin nada y veo que después están los orificios que se le hacen y bueno, yo lo pienso más de tres, cuatro veces porque digo, bueno, esto tiene bastante trabajo. ¿Cómo sí, hace pues. eso? ¿Cómo se mentaliza usted para hacer eso? ¿Qué dice? ¿Cómo se Claro, hace? ¿Me enfrento a esto? ¿Cómo hace eso? lo que pasa es que normalmente tengo dos procesos que a veces se transforman en uno, pero normalmente, ponte tú, puede ser un ejercicio que es como un boceto, ¿cierto?
como para, no sé, pues se te ocurre algo, así como el dibujo, como para no olvidar la idea. Y normalmente yo suelo hacer el ejercicio, digamos, de traspasarlo con una maqueta, y generalmente la traspaso inclusive a la misma material, a piedra. Te estoy hablando de cosas pequeñitas, o sea, Claro, quería mostrar para tú un proyecto que probablemente tenéis la foto. Esta es como una maqueta, ¿te fijas? Esta es en mármol, ¿te fijas? Esta es la idea. Yo hice como el dibujo, ¿cierto? Y luego te digo, lo traspasé, digamos, hasta a este material más definitivo, porque en el fondo, digamos, en esta maqueta, sí, es donde encuentro las soluciones, ¿cierto?, para la obra definitiva y más grande. Y nada, y en estas muchas tiene que ver con la idea del cuerpo, de lo que sucede. ¿Ah? Esta montetud está en una caverna. Entonces, también juego con esa idea, digamos, de poder habitar esta piedra que durante nosotros los granitos que yo saco son o de los Andes, de la cordillera de los Andes, o de la cordillera de la costa. Y son de alrededor de esos 250 millones de años. Entonces, cuando tú te permites entrar a la obra, ¿cierto? De alguna manera estás habitando el planeta, por decir algo. ¿Okay? Eh, y nada, pues, como te digo, es eso, es como el ejercicio de jugar un poco. Yo creo que eh, a mí por lo menos me pasa que, digamos, eh, es en el juego, ¿cierto? Como cuando era una niña, no sé, pues cuando en el fondo te regalaban algo y la caja era grande, más que el juego, no sé, que te exacto. regalaban, ¿cierto? Te interesaba quizá mucho más la caja porque te permitía muchas posibilidades, digamos, de irte, no sé, pues, a la imaginación y crear. Y eso me sigue gustando, porque en el fondo siento que son muchas veces espacios que contienen eso, ¿ah? La idea esta del juego, del ocio, de perderse, digamos, en estos vacíos. Esto ya tiene que ver claramente con una mezcla, digamos, entre estas formas, ¿cierto?, vacías con, quizá con ejercicios arquitectónicos. eh, y siempre pensaba en las esquinas, porque, bueno, en general como estos espacios residuales que le llaman, ¿cierto?, los arquitectos, o no, o podríamos llamarlo nosotros también, que no contienen nada, ¿te fijáis? Porque en general las ventanas no sobresalen de las esquinas, ¿te fijáis? No, la ventana está por los lados, ¿cierto? De las piezas, no por las esquinas. Exacto. Entonces, claro, yo saqué estos volúmenes. O sea, digo, hay muchas cosas que me gustaría, digamos, y están absolutamente pensadas como casi para generar algún edificio eventualmente, digamos. Ya. Y Maestro, pero esta, entonces, mm, una pregunta de lo que veníamos hablando mucho antes, días anteriores. Esa piedra usted la encuentra, la ve, pero adentro es una sorpresa, ¿no? Porque sí. usted la escoge y no sabe si más allá adentro está corta o está muy larga o está grande y en fin, la trabaja allá mismo donde en la misma cordillera o de un momento a otro No, llega y la pone en su taller. sí, normalmente las tengo que sacar bueno, es un proceso bien bonito, la verdad. Ese es como casi un acto poético. Por el fondo, por eso te decía que en el fondo el ejercicio normalmente parte, digamos, de un dibujo a un boceto, y me pasan dos cosas. Una, o ya vi la piedra a la cual quiero, digamos, hacerle algo, o hice una forma, ¿cierto? Una maqueta, ¿cierto? Que en el fondo voy a la montaña a buscar qué es lo que me funciona y lo que más me sirve, en el fondo. Y en ese proceso, digamos, básicamente tengo que desenterrar la piedra, ¿cierto? Sacarla, y normalmente no la trabajo en el cerro porque, bueno, no tengo electricidad ni nada, sino que más bien la llevo al taller. Entonces ya es un camión, o sea, digamos, es un camión, es una grúa, es un proceso así como bien, como mucho más engorroso. Y si pensáis en el fondo, normalmente estas que son más vacías son piedras que pesaban 5.000, 6.000 kilos y terminan pesando una tonelada y algo. Entonces, es bien Sí, sí, distinto. correcto. Bastante, bastante. Aquí aparecen ya varios monumentos que ya lo hemos ido mostrando, Claro. monumentos de origen. Aquí aparecen pues en Santiago. Maestro, Sí. ¿cuántos monumentos ha hecho usted a nivel ya profesional? ¿Dónde están más o menos? ¿En qué parte? ¿En Latinoamérica? ¿Hay unos en Europa? Sí, ¿En eso, América? hay como de todo, ¿cierto? Pero Me pasa que, a ver, yo te diré que he participado en varios simposios de escultura, en varios lugares, digamos, del mundo, en varios países en Latinoamérica, en Europa, en Asia, qué sé yo. Um, y bueno, en el fondo, muchos de esos proyectos son obras grandes, qué sé yo, que quedan instaladas en espacios públicos. Y te diré, espérate, que lo tengo anotado para no perder exactamente, son 39 horas en espacios públicos grandes que tengo en distintos lugares del
planeta en el fondo. del mundo. Hábleme un poquito de esta, aquí ya para finalizar esta parte. Y mira, este es el último proyecto que realicé, que fue un concurso del Ministerio de Obras Públicas acá. El Ministerio de Obras Públicas acá tiene un aliado que se llama Comisión Nemesio Antunes. Nemesio Antunes era un pintor muy famoso chileno que ya falleció. Y esta comisión se creó, digamos, porque se instauró una ley que fue hecha hace muchos, muchos años atrás, que fue el año 60, no recuerdo si el 67 o el 69, pero recién se empezó a aplicar el 93, donde básicamente dice que cada construcción que se haga en espacios públicos, estoy hablando de colegios, puentes, en fin, de infraestructura, digamos, vial y, como te digo, como estos colegios o hospitales, en fin, debe haber o sea, hay un monto, digamos, destinado para estas obras de arte, digamos, para poder concretar estas obras. Y este es Ok, de esas ok. cosas. Este es un proyecto en un lugar que se llama Lautaro, que es un pueblo al sur de Chile, que hay que dar a unos 700 kilómetros de Santiago hacia el sur, y es en homenaje a un poeta chileno que se llama Jorge Telier, ¿ya? Y bueno, y el liceo es un liceo, es un colegio para niños desde la enseñanza menor, digamos, hasta salir del colegio, básicamente. Um, y como te digo, fue un homenaje, y bueno, a mí Jorge Telier me gusta desde siempre, entonces para mí haberlo ganado fue súper bueno, porque es mi poeta favorito chileno de partida. Él tiene una poesía que es muy, muy visual. Entonces, digamos, en su obra, creo que hace menciones de dos cosas muy recurrentemente, que es el ferrocarril, que tiene que ver con su historia, digamos, y el tiempo donde él vivía, digamos, en este paisaje en el sur, y lo otro es el bosque, que es un lugar de bosque. En esta zona también es donde están los asentamientos mapuches todavía, digamos, hay mucho indígena que vive habitualmente ahí. Entonces, a mí me gustó más la idea, digamos, de apropiarme del bosque, porque además es algo que yo desarrollo constantemente, ¿cierto? Y te digo, fue a partir de estos bloques. Y bueno, y hay un poema, que es el último poema, digamos, en su libro póstumo que él escribe, que dice algo así como: si alguna vez mi voz deja de escucharse, piensen que el bosque habla por mí en su lenguaje de raíces. Entonces, eso como que te evoca, bueno, siento yo por lo menos esta idea del bosque y esta como mensaje, bueno, que en su caso era a través de la palabra, ¿cierto? Y bueno, yo utilicé, digo, estos elementos como estos Sí, bosques, ¿cierto? Pétreos, que básicamente son columnas cilíndricas cónicas, todos estos granitos en general. ok. Y las formas de arriba, en el fondo, esa diferenciación de color, si te fijaste en las obras anteriores, es básicamente que yo, digamos, mantuve cierta piel, ¿cierto?, externa de la piedra y nada, el resto la fui tallando. Y básicamente son dos piezas. O sea, es como en el fondo el cuerpo, ¿cierto?, el tronco, por decir algo, y el follaje. Ok, Y me parece. básicamente trabajé con varios elementos, los que están, ponte tú, en el suelo, de alguna manera, como la mención como a la raíz. Entonces están estas formas que aparecen de estos medias piedras, ¿cierto? Como raíces, ¿cierto? Que emergen desde el suelo. Y en la obra misma, en ese piso de piedra, ¿cierto? Yo puse una frase que escribe en algún poema, o sea, un verso en el fondo que escribe Jorge Telier, que para mí de alguna manera fue súper evocador, y de alguna manera también es la razón de por cuál me hago tan fan de este poeta, que dice: ninguna ciudad es más grande que mis sueños, Ok, que lo encontré de una profundidad y de una fuerza increíble. Y yo te diré que cuando hice clases en la universidad donde yo estudié, eh, tuve la suerte de dar clases un par de años, yo les escribí el primer día que llegué digamos, al salón donde hacíamos clases, esa frase, y para que no se les olvidara, digamos, y que la tuvieran en el fondo como yo, como un caballo de batalla en el camino largo que se venía por delante. ok, ok. Bueno, maestro, bueno, vemos que se nos está acabando un poco el tiempo. Algo ya para agregar ya al programa Jaime de los Artes Sin Límites. Lo que te digo, este es un camino muy largo, ojalá que se recuerden esa frase, que se les repito, digamos, que es: ninguna ciudad es más grande que mis sueños, porque en este mundo del arte, digamos, a mí por lo menos ha sido como una puerta que me abrió el mundo, ¿cierto? He conocido mucha gente, muchas culturas, y es como un viaje en el fondo
de constante aprender, ¿cierto? Y no solamente, digamos, en lo que tiene que ver con el arte plástico, ¿no? La cultura, la música, en el fondo todo eso que nos va enriqueciendo de alguna manera. Es un camino difícil, ciertamente. Los que nos metemos a trabajar la piedra lo sabemos también, con dificultades, pero también está en esas cosas como esos actos poéticos de alguna manera que te decía, que ir a la montaña, pero en el fondo cuando tú te vas a la montaña, no sé, pues te encontrás con un paisaje vegetal, ¿cierto? Pero también está el animal, entonces convivís con un montón de situaciones que son alucinantes, ¿cierto? Como estar viviendo casi un programa de National Geographic, ¿cierto? Y Exacto. es súper interesante. Yo, eh, como consejos, en el fondo en lo que saca, pero sí que tenga que ver con respecto a las artes visuales, ya sea la pintura o la escultura, el dibujo es algo importante, no, no porque es una herramienta para simplemente, digamos, retratar una idea, sino que es un súper buen ejercicio eh, para la observación. Entonces, digamos, cuando tú te pones a dibujar algo, ¿cierto? Este ejercicio de copiar estimula el aprendizaje, ¿cierto? Del objeto, pero además se empieza a mirar otras cosas más allá. Entonces, siento yo que esa es como una de las cosas importantes que aprender. El resto es más sencillo. Es como, digamos, no sé, po, aprender a trabajar la piedra, a dejar, no sé, yo cuando tú estoy trabajando ciertos espesores que son súper delgados. O sea, en el fondo es casi como si fuese una utilería, pero no, es una piedra, ¿cierto? Que está viva, eh, Exacto. de alguna manera. Eh, y bueno, y eso se puede aprender, digamos, con ciertas técnicas, ciertas... A Eh, uno le cuesta, yo cuando empecé, perdona, cuando empecé a vaciar las piedras, yo recuerdo de un ejercicio que hice que lo veo haber hecho unas 7 veces, y las 7 veces se me rompieron las piedras. En el fondo trabajaba 3, 4, 5 días en llegar a un punto, iba a vaciar la piedra, se me rompía, y así, 7 veces. No la pude hacer. ¿Ah? Hoy día probablemente con, 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 no sé, pues, con el ejercicio ya que he hecho y el aprendizaje que he tenido, probablemente haría la pieza. Pero te digo, fue eso de tratar de llegar a un resultado que no me resultó, valga la redundancia en ese momento, pero fue bonito porque en el fondo es como eso, como ese perseguir ese sueño, esa constante, digamos, meterle ganas a pesar de las frustraciones, ¿cierto? Que son exacto, muchas en el camino. exacto, Y, exacto. y nada, es Muy un bien, camino interesante. te diré. muy bien, maestro. Bueno, lo que me gustó mucho es que el gobierno apoya, fíjense ustedes, aquí es muy poco, pero aquí el gobierno apoya y es una ley. Pues esperemos que aquí también cambien todo y todo sea para mucho mejor, que los artistas se den a conocer también, que es lo más importante. Bueno, ya finalizando todo esto, maestro, los que Sí, quieran ver sus obras, ¿dónde las pueden sí. ver? ¿Tienen una página, un Instagram o algo? Sí, sí. Bueno, por Instagram. Este es Mauricio Guajardo Escultor, que es Instagram, que ahí subo en general más como las obras que estoy haciendo más constantemente. Bueno, muchas gracias, maestro, por haber aceptado esta invitación, porque en realidad me pareció bastante interesante todo esto, lo que es el trabajo de la piedra y todas esas cosas, como decir, pues es un mundo diferente. Y bueno, pues nos vemos el próximo domingo con muchos más temas de arte, de escultura nacional e internacional. Nos vemos en la próxima, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Que estés muy bien. Saludos. Igualmente, maestro. Vale.